Bienvenidos a Di Loreto Horror. Vecino molesto. Solía vivir en un complejo de apartamentos pequeño ubicado en el centro. Una de las razones por las que me mudé fue por el mal vecindario, incluyendo al sujeto en el apartamento encima del mío. Era un muchacho de apariencia inusual, en su mayoría reservado. Sin embargo, alrededor de la medianoche, escuchaba frecuentemente desde su apartamento un ruido que me molestaba. Si bien no era fuerte, soy de sueño muy ligero, así que era difícil mantener los ojos cerrados con esos golpecitos repiqueteando una y otra vez. Me recordaba al sonido de tacones altos, pero leve, como si la persona causando el ruido en realidad tratase de ser silenciosa. Luego de unos días, me di cuenta de que el patrón siempre era el mismo, como una grabación siendo reproducida en intervalos. Y eso continuó por la mayor parte de un año, siempre la misma secuencia de golpes siendo tatuados lentamente en mi mente, a veces por horas durante una misma noche. Fue hasta muchos años después, cuando ayudaba a mi hija con su tarea, que aprendí un poco de código Morse. Ella golpeó la mesa con sus nudillos y un escalofrío se coló por mi espina dorsal a medida que reconocía el patrón. Cuando le pregunté a mi hija lo que significaba, se rió. Es el más fácil, papi. Es el que se usa para pedir ayuda. Mi doppelganger. Mi nombre es Alexis Peterson y si estoy haciendo este diario es única y exclusivamente por miedo a que eso vuelva a aparecer en casa y acabe lo que un día empezó. Era una noche de tormenta, concretamente eléctrica, a las 3:33, hora del demonio, mi hija se despertó por un trueno que arremetió contra toda la ciudad. Me llamó para que me quedara con ella. Yo le repliqué que mañana había colegio, pero ella insistió. De la nada, se escuchó algo romperse. Justo en el cuarto de mi hija. Fue muy extraño ya que solo estaba ella. Y no teníamos animales, así que fui a ver y lo que me encontré fue aterrador. Vi a mi supuesta hija durmiendo plácidamente en su cama. Con el mismo pijama, el mismo peinado, hasta la peca que tenía debajo del labio inferior a la derecha. Eso era imposible. Digo supuesta ya que segundos después, mi hija preguntó si pasaba algo. Al parecer ella también lo vio. Me dijo que nunca había visto algo así. Le lancé un lápiz para comprobar si era de verdad. El lápiz rebotó y mi pequeña gritó de terror. Luego se quedó unos minutos en estado de trance. Para ver si el ente regresaba decidí implantar cámaras estáticas por toda la casa. La segunda vez que lo vi fue cuando a mi hija se le cayó su primer diente. Ella acudió corriendo hacia el espejo del lavabo. Yo inmortalicé el instante con mi cámara de vídeo. Allí, mi hija hacía muecas con su cara y estaba orgullosa de la caída de su primer diente de leche. Me saludó al ver que la estaba espiando, luego exhibió el diente delante de la cámara. Al revisar la grabación me di cuenta que al momento de girarse, ella lo hizo pero su reflejo en el espejo no. De hecho, el video muestra cómo el reflejo sonríe de una manera macabra. Con dientes afilados como los de un cocodrilo. Al segundo encuentro con el ente decidí buscar información al respecto. Doppelganger. Doppelganger es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico y malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble y ganger, andante. Al leer este artículo sentí que me observaban desde la espalda. La mayoría de las veces un doppelganger es una persona que es igual que tú, pero aquello era otra cosa. La web decía que hay 7 doppelgangers parecidos a ti esparcidos por el mundo y uno de esos 7 es un demonio. Lo que nos estaba atormentando cada noche a cada hora en mi casa, era un demonio que adquiría nuestra apariencia. El tercero fue el peor avistamiento, mi familia y yo estábamos dando un paseo por el bosque, de vez en cuando nos alejábamos del camino. Fue entonces cuando vimos varios doppelgangers, de mí y de mi familia. Nos sentimos acorralados por la depresión al instante. El ambiente se volvió muy triste, por eso decidimos salir de allí y mudarnos de país. Para no volver nunca más. En la nueva casa todo salió de fábula, excepto una cosa. El antiguo propietario se llamaba Alexis Peterson. Después de la muerte.
El dolor acabó pronto. Me levanté y traté de encontrar mi cuerpo. Probablemente yacía destrozado bajo los despojos metálicos. Morir en un accidente vial es, en definitiva, la peor manera de irte. ¿Y bien? ¿Tuviste una vida buena? Me preguntó una voz detrás de mí. Me giré, encontrando a una mujer sonriente. Ya que ella me podía ver, estaba bastante seguro de que era un espíritu al igual que yo. Se rió por lo bajo. Te lo estás tomando bastante bien. Soy Cynthia, por cierto. Hablé con firmeza. ¿Qué pasa ahora? ¿Cielo? ¿Infierno? Rió más sonoramente. Pero antes de que pudiera decirle algo, escuché una conmoción en la lejanía. ¡Vamos! Gritó Cynthia, y corrió. Se giró hacia mí y exclamó. ¿Has sido bueno? ¿Qué? ¿Fuiste bueno mientras estabas vivo? Totalmente confundido, farfullé. No, doné sangre una vez. En tanto nos acercábamos a la fuente del ruido, me quedé pasmado al encontrar a cientos de personas forcejeando entre sí delante de un hospital. ¿Pero qué está pasando aquí? Alguien está dando a luz. Estas almas están peleando para entrar en el cascarón del recién nacido. Pero, el bebé. Escucha, no existe ningún bebé hasta que un alma lo penetra. Si ningún alma logra entrar, el cascarón es pronunciado muerto por los doctores. Mirándome a los ojos, continuó. Tu fuerza al momento de luchar depende de tu karma. Así que el alma de un violador, o de un pedófilo, no tiene ninguna ventaja. Ellos nunca conseguirán un cascarón y se marchitarán dolorosamente. Los niños son los más peligrosos, almas puras. No te acerques a ellos durante la riña. ¿Y qué hay del cielo? ¿Del infierno? Esto es el infierno. Pero lo más importante es que la vida que dejaste atrás, eso era el cielo. Mensaje de un amigo. Es gracioso cómo, después de todo este tiempo, aún no sé tu nombre. Pero no importa siempre y cuando te conozca. Me imagino que esto podría confundirte, pero que no lo haga. He estado contigo por los últimos años. Te he visto dormir, te he oído hablar con tus amigos y sé qué es lo que almorzaste esta tarde o cualquier otra. Casi me viste un par de veces. Me tuve que esconder de ti con frecuencia. ¿Recuerdas esos momentos en los que sentiste a alguien detrás de ti y, al darte la vuelta, no había nadie? Bueno, no te equivocaste. Simplemente no me viste. Durante mi tiempo observándote, me di cuenta de que en realidad eres una buena persona y me apegué mucho a ti. Los últimos días he estado tratando de encontrar una forma de hablarte, pero sabía que te daría miedo escuchar mi voz, al igual que la última vez. En su lugar, tuve una mejor idea. Vi que usas este aparato mucho. Y vi que te gusta leer estas historias. Así que te escribí el mensaje que ahora tienes frente a ti con la esperanza de que lo leyeras pronto. Ahora que lo has hecho, te dije lo que quería decirte. Creo que estás preparado para verme. Al fin podremos ser amigos. Te mostraré mi rostro esta noche. Se los rogué. Por favor, en verdad te lo estoy rogando, digo, pero el verdugo no hace más que suspirar. Me da una mirada de pesar genuino mientras desliza la intravenosa en mi brazo. El capellán se sienta a mi lado. Una vez que presione el botón, las drogas serán administradas de manera rápida y en sucesión. La pérdida del conocimiento ocurrirá en más o menos 30 segundos, y la muerte vendrá poco después, me explica, aunque ya he oído lo mismo muchas veces. ¿Hay algo que te gustaría decir? Solo, de nuevo, les ruego que no lo hagan. El capellán asiente con tristeza, decepcionado porque no encararé a mi verdugo con una conciencia limpia. Pero ese es el asunto. Nunca he asesinado a nadie. Ha sido de esta forma toda mi vida. No sé por qué, pero siempre que estoy a punto de herirme por accidente, quienes están cerca de mí reciben la herida. Una vez me corté sin querer con papel durante clase y eso causó que 2 personas a mi lado sangraran de sus dedos. En la escuela secundaria, estuve en un accidente vial, y, aunque fue mi lado del auto el que se chocó, mi novia desarrolló una pierna rota. Siempre soy muy cuidadoso. Me cuido, tratando de mantener un estado de salud óptimo. Pero cuando fui asaltado por ese trío y me dispararon en la cara, fueron sus cabezas las que explotaron, no la mía. Y cuando los policías llegaron, me encontraron arrodillado junto a sus cuerpos, tratando de pensar qué debía hacer y sosteniendo estúpidamente el arma.
Tras solo 30 segundos desde que la ejecución comenzó, veo que tanto el verdugo como el capellán caen al piso sonoramente. Se los rogué, repito, desolado. Mi imaginación. Esto pasó cuando era un niño. Vivíamos en una casa más pequeña en ese entonces, y compartía mi cuarto con mi hermana mayor. Teníamos una cama litera, y yo dormía en la cama inferior. O, al menos, lo intenté. Por ninguna razón válida, parecía estar aterrado de dormir ahí. Mis padres se cansaron de que me arrastrara para dormir con ellos noche tras noche, así que sugirieron que durmiese al lado de mi hermana en la cama superior. A mi hermana no le encantó la idea, pero accedió al final con la condición de que durmiera de tal manera que mi cabeza estuviese al nivel de su pecho y no frente a su rostro, dado que una vez le di un puñetazo mientras dormía y la hice sangrar de la nariz. Yo, por supuesto, acepté sus términos, pues me sacó de la litera inferior. Dormía a su lado y todo parecía andar bien. Ya no tenía pesadillas y me sentía más seguro al estar junto a mi hermana. Una noche, sin embargo, no pude dormir. Mi hermana sonreía a gusto en tanto soñaba. Yo escuchaba el latido de su corazón y veía su pecho inflarse con cada inhalación. Prestando atención a los sonidos apagados de la noche, noté algo oscuro moviéndose en el rabillo del ojo. Naturalmente, me volteé para ver qué era, pero lo único que vi fue el borde de madera de la cama. No le di mayor importancia y me giré hacia mi hermana. Poco después, vi el movimiento una vez más. Me volteé rápidamente, pero, de nuevo, no había nada. Me asusté y me pegué a mi hermana. Cerré mis ojos, tensándolos, y esperé hasta que el sueño me sobrecogió. La mañana siguiente, desperté sin mi hermana a mi lado. Di un pequeño vistazo por el borde de la cama antes de bajar por los escalones. Caminé hacia la sala de estar y me encontré a mi hermana mirando televisión. No mencioné que había visto algo moverse por la cama, pensando que se reiría de mí. El día aconteció como cualquier otro. Pero mientras más tarde se hacía, más nervioso estaba. Traté de atrasar el momento de ir a la cama, pero mi madre me dio la orden al final. Me lavé los dientes y me fui a acostar. Nuestros padres vinieron y nos dieron un beso de buenas noches. Mi hermana se había quedado dormida rápido. Me agarré de mi sábana y deseé que el movimiento hubiera sido obra de mi imaginación, pero ahí estaba de nuevo. Aunque le tenía miedo, quería saber lo que era. Me giré con cautela, pero cuando lo vi directamente, desapareció. Dejé de mirarlo, y, como supuse, regresó. Me dispuse a observarlo de nuevo, esta vez más despacio y con el cuidado de no verlo de lleno. Funcionó. Vi lo que era. Una mano. Una mano huesuda de color verde y con tonalidades cafés. Se asomó con sus largas uñas negras por un costado de la cama. Para entonces, estaba aterrorizado. Me volteé más plenamente de forma automática, solo para que la mano se retirara de súbito. Pese a lo atemorizado que estaba, me arrastré por el lado de mi hermana para asomarme por el borde y descubrir a quién le pertenecía la mano. Nada. Nada más que el suelo desnudo y la litera inferior. Me recosté, desvié la mirada y la mano se levantó por el costado una vez más. No debía verla, pero cuando se posó en el espacio abierto de la cama y se apoyó en la misma, no lo pude resistir más y me giré, causando que se retirara. Me quedé observando el punto por el que siempre se levantaba y no lo volvió a hacer. Ahora más cansado, caí dormido dentro de poco. Cada noche fue igual. Veía la mano, pero nunca a quién pertenecía. Dejé de verla cuando nos mudamos a mi casa actual, y mi hermana y yo tuvimos habitaciones separadas. Justifiqué la mano como un producto de mi imaginación, alimentado por mi miedo a la oscuridad. Por esa razón nunca llegué a mencionarla. Fue hace unos años, mientras hablaba con mi hermana de nuestros antiguos vecinos, una dulce pareja de ancianos, que comenzamos a pensar en todo tipo de cosas que recordábamos de aquella casa. Por primera vez, le conté sobre esa enfermiza mano verde que le había ocultado. Ella me vio extrañada, y me dijo, yo también solía verla. La voz. Si alguna vez estás en un área de silencio absoluto, interrumpe tu respiración y no muevas ningún músculo. Luego de unos segundos, notarás que el silencio tiene una especie de sonido propio, algo como un pitido vacío. Esto no es nada único, todos lo escucharán dadas las condiciones correctas. Una persona informada te dirá que tu cerebro está tratando de interpretar la ausencia de estímulo en tu audición y, por tanto, crea un sonido de relleno.
Ese pitido, en realidad, cumple un propósito más arcano: encubrir un ruido que no se supone que debas oír. Este ruido no es imposible de escuchar, y, si eres persistente, puedes romper efectivamente la cortina de sonido falso. La próxima vez que haya silencio y escuches el pitido, grita a todo pulmón por alrededor de medio minuto, y luego haz silencio abruptamente. Será distinto para todos. Algunos no escucharán nada diferente por docenas de intentos. Otros captarán un leve murmullo. Unos cuantos héroes auditivos lo discernirán con claridad en su primer intento. Lo que escucharás es una voz que transmite una sucesión de eventos que están a punto de suceder en el futuro inmediato. Es como un locutor de deportes narrando los eventos por ocurrir dentro de 10 segundos en el futuro. A medida que pase el tiempo, serás capaz de distinguir la voz bajo circunstancias ruidosas de sonoridad creciente, hasta el punto en el que podrás escucharla en cualquier momento con solo concentrarte. Tal habilidad sería, sin lugar a dudas, invaluable, ¿no? Reaccionarías ante cualquier peligro próximo, te relacionarías con personas a tu alrededor con mayor facilidad. Nadie te sorprendería, pero quizá la voz es tan horrible que te volverá loco. O quizá solo predecirá tu muerte una y otra vez. Bueno, ese no es el caso. Es una voz normal, que escucharás sin importar qué, y es simplemente cuestión de poder notarla. Pero hay un peligro. Pues, verás, en donde hay una voz, hay un cuerpo. Y así como percibirás nuevos sonidos, también percibirás nuevas vistas. En lo particular, serás visto. Esto es una simulación. Esto es una simulación. Empezó cuando comenzaste a leer este texto. Todos los recuerdos previos a este momento han sido implantados en tu memoria como parte de un proceso estándar. No hay motivo para alarmarse. Por favor, tómate unos minutos para inspeccionar los recuerdos que mantienes actualmente. Concéntrate en el todo integrado: infancia, familia, amigos, parejas, carrera, logros y contratiempos. Examina la situación actual del individuo cuya psique está siendo simulada brevemente para ti. Esto es una captura de la vida de una persona real en un punto dado. ¿Cómo es que este miembro de la sociedad llegó a su situación actual? ¿Qué esperanzas y sueños tiene en el futuro potencial? ¿Qué clase de persona es esta? ¿Qué opinas que este individuo merece en su vida? No hay tiempo límite para leer este texto. Puedes tomarte un descanso en cualquier momento. Si deseas, puedes dejar de leer y experimentar otras facetas de la vida de esta persona. La simulación solo terminará cuando leas la palabra final. En ese momento, una nueva simulación comenzará. Se te darán recuerdos nuevos de una persona diferente en un punto distinto de su vida, y una vez más estarás leyendo la primera palabra de este texto. Tendrás la oportunidad para ponerte en el cuerpo de otra persona más y examinar su identidad. La única diferencia entre las vidas reales de estas personas y esta simulación, es que ellos nunca leyeron este texto, el cual solamente existe en esta simulación para tu instrucción. Cuando la próxima simulación comience, no tendrás recuerdo alguno de haber estado en esta persona o de haber leído este texto antes, así como eres incapaz de recordar la simulación anterior. Sin embargo, una vez que hayas completado todas las simulaciones que se te han asignado, recuperarás todos los recuerdos de tu vida real, y también recordarás haber leído este texto, al igual que las experiencias anteriores, situaciones actuales, esperanzas para el futuro y sueños de todos los individuos simulados. Es importante, entonces, que te tomes todo el tiempo que necesites para explorar y abrazar la vida que estás por experimentar en el presente. Asegúrate de relacionar a esta persona con el nombre de él o de ella. Di su nombre en voz alta si lo deseas. Puede que te sea útil hacerlo frente a un espejo. Una vez que todas las simulaciones sean completadas, tu sentencia comenzará. Cada simulación representa una captura precisa de un momento en la vida de cada una de tus víctimas. Ahora que las especificaciones del proceso han sido establecidas, puedes detener la lectura. No avances hasta que desees comenzar una nueva simulación. Esta es la simulación 383 de 383. Gracias por leer. Ahora la simulación terminará. En el tercer día, el Mesías resucitará de la muerte. Libro del 13º discípulo, capítulo 66, 6, 1. Cuando nosotros, sus apóstoles, llegamos a la tumba de Jesús al tercer día, entendimos nuestro grave error. 2.
La piedra que aguardaba la entrada de la tumba no había sido asegurada apropiadamente. Bestias malévolas y demonios depredadores habían entrado por la pequeña abertura y habían revivido y poseído el cuerpo mutilado de nuestro Señor. Sus mortajas se mancillaron con sangre negra y pegajosa. La ropa de cama estaba pisoteada y contaminada por pezuñas fangosas. 3. No hubiéramos podido soportar decírselo a María Magdalena, la amada del Mesías. 4. Sin embargo, Jesús ha resucitado. Gritamos, para repartir el regocijo entre sus seguidores y sus enemigos por igual, en la ciudad, a las montañas y los cañones, y las nubes de lluvia y las estrellas. 5. Nadie nos hizo caso. Porque ya habían oído al siniestro aullando en el desierto. Habían olido el azufre y el incienso recocido. Ellos, como nosotros, se habían escondido en sus casas mientras la criatura de ojos muertos que gruñía deambulaba por los callejones oscuros de Jerusalén, rezumando sangre y fluidos de sus heridas en manos y pies, con vísceras y cueros cabelludos humanos atrapados en su barba desalinada. 6. María Magdalena, siendo lo suficientemente inteligente como para ignorar nuestro engaño, rogó a Dios para pedirle consejo. 7. Necesito hacer un plan, tronó Dios. Mientras tanto, usa las batas de mi hijo y una barba de pelo de caballo. Pinta tus palmas con sangre. Convence a todos de que eres el Mesías. 8. María volvió al día siguiente. 9. ¿Cómo luzco? 10. Encantadora, querida, chirrió Dios desde las nubes, como un coyote tratando de hablar. 11. Disculpe mi imprudencia, dijo María, pero este disfraz nunca funcionará. Sabrán que soy una impostora. ¿Por qué no puede llevar a su hijo al cielo y curarlo? Póngale fin a la carnicería que aquello ha causado. 12. La voz de Dios gorgoteó y se rió. Lo hice, lo hice. ¿No lo ves? Ja. Traje a Jesús al cielo. Pero luego evisceró y devoró a su propio padre, ¿y ahora quién es el impostor? Sin embargo, no te preocupes. Tu gente tendrá un Dios muy pronto. 13. La cosa que una vez se hizo pasar por Jesús, y que ahora era Dios, chilló de risa. Las nubes llovieron la sangre del cordero. 14. Bajo el terror, María corrió a Jerusalén, aún con las batas y la barba. 15. Ha resucitado. Gritó la gente cuando la vio, y bajaron el rostro a la tierra manchada de sangre. Las sombras. El camino de tierra que desembocaba por el valle afuera de su cabaña lo hacía cuestionar la necesidad de ir a la escuela. De hecho, ir al pueblo le parecía infructuoso. Era un buen ejercicio, y era un buen panorama, pero simplemente no había nada que lograr con ir a la escuela. Aún así, su padre lo hacía cumplir con sus deberes, al igual que con sus otros quehaceres, tales como preparar la madera y la lámpara de aceite, derretir la tinta y atender el jardín. Su papá vivía de manera anticuada, y él lo prefería así. En el camino de tierra, había muchos peligros potenciales cuando se aventuraba hacia la escuela: vida silvestre, pedófilos, asaltantes y asesinos. Pero él no llevaba arma alguna o medio para defenderse mientras su padre cazaba en las colinas. Esto nunca lo había atemorizado, pero tenía una ruta de escape para cada tramo del camino, y siempre estaba pendiente. Aun a pesar de todo su conocimiento y planificación, nada pudo haberle advertido de lo que se encontraba ahí, de lo que vio, de lo que pasó. Todo comenzó hace varios meses, cuando volvía a casa. Los notó, en su mayoría ocultos entre los árboles, y pudo determinar sus siluetas humanoides. Estaban torcidos en figuras y ángulos dolorosos. Eran blancos, pero se veían como si hubiesen sido untados en ceniza. Mientras caminaba, parecían observarlo, pero no tenían ojos. Cuando se distanció lo suficiente de ellos, lo siguieron dentro de poco. Llegó a casa a salvo, pero su ansiedad era intensa y se sentía mareado. Dando un vistazo por la ventana, los notó dificultosamente volviendo al follaje. Su papá se rehusó a creerle, ignorando su preocupación por los monstruos. No le gustaba esa palabra, pero, de alguna forma, se aplicaba en este caso. A medida que los días pasaron, dejó de salir de la casa. No cuidaba de las hierbas ni las papas. Solo salía de la cabaña para ir y venir de la escuela. Pudo distinguirlos con mayor exactitud en tanto acechaban su rutina. Eran altos y estaban rotos, como si sus huesos no calzaran bien en sus cuerpos. De pies pequeños con garras y manos que transmutaban cada vez que las veía. A veces eran manos de infantes, o de púas, o manos largas y delgadas. Dejaba de verlos por la noche. Empezó a comer menos. Se enflaquecía y enfermaba.
Sus ojos se tornaron fúnebres y acosados. No temía, ni estaba enojado o triste. Sentía apatía y se percibía a sí mismo siendo observado en todo momento. Al menos, así solía ser. Una tarde, trotaba colina arriba en su camino a casa, deteniéndose con frecuencia para vomitar, mas nunca lo hizo. Cuando escuchó a la tierra siendo pisoteada a solo unos metros detrás de él, sin otro motivo que para seguir la corriente, se giró y les dio la cara. Era un hombre. Barba desarreglada, acompañada de gafas y vestimentas maltrechas. Sus manos temblaban y sostenían un cuchillo largo, el cual lamía lentamente con su lengua roída por cáncer. El niño se echó hacia atrás al instante. Buscó una de sus salidas de emergencia, pero estaba demasiado sorprendido como para salir corriendo. El extraño se acercó y habló con una voz que comenzó rasposa. No grites. No te atrevas. Quítate la mochila. Apuntó a los pies del niño con su cuchillo. Este comenzó a llorar y tiró su mochila en la tierra. El hombre la pateó hacia los arbustos. Luego se tomó un momento para frotarse la entrepierna, y como un cuerno de guerra, irrumpió un sonido estridente. Entes sucios pero familiares salieron del bosque. El hombre fue aprisionado en las manos de estos, manos que se habían convertido en bocas armadas con dientes. Los gritos del criminal fueron aminorados por las rasgaduras y el mascar de los 4 entes que lo evisceraban y devoraban por medio de sus manos. Al terminar, irguieron sus figuras y le devolvieron su mochila al niño. Se dispersaron entre los arbustos, solo dejando un cuchillo encima de manchas sanguinolentas. Ese día, él comprendió que las cosas que lo habían estado acosando no eran monstruos. Ese día lo protegieron de un monstruo verdadero. No sabía cómo llamarlos. Todo héroe tiene un nombre. Pero algo en su interior le dijo que se llamaban los santos. Comida enlatada. Corrí directo al supermercado cuando oí del ataque nuclear. El gobierno había dicho que una enfermedad mortal se estaba esparciendo en donde vivía, y que iban a eliminar a todo el que la tuviera. Cuando llegué a la tienda, vi que la mayoría de las latas de comida habían sido tomadas. De hecho, no quedaba casi nada. Llevé todas las latas que pude cargar, corrí a mi auto y, haciendo el cálculo, supe que no tenía suficiente como para sobrevivir dentro del refugio antibombas. Pensando en lo que podía hacer, dado que el bombardeo nuclear era inminente, vi una mujer y 2 niños pequeños llenando una camioneta con latas de comida. Sobrevivirían por muchos meses con esa cantidad. Me acerqué a la mujer y le pregunté si me podía dar algunas latas. Lo siento, hay más personas en mi casa, a las que debo alimentar. No te puedo dar ninguna. En tanto caminaba de vuelta a mi auto, decepcionado, me paré sobre algo. Miré abajo y descubrí que pisé un desarmador. Fue ahí cuando tuve el impulso. Me agaché y lo recogí, y vi de vuelta a la mujer, quien aún empacaba latas en su camioneta. Necesitaba esa comida. Y así, me acerqué a ella una vez más. Oye, lo siento. Me dijo. No te puedo dar ningún. Pero fue interrumpida por el desarmador que inserté en su pecho. Discúlpame, le dije mientras su respiración se apagaba. Sus hijos se habían ido. No sé a dónde, pero tampoco me preocupaba. Cerré el compartimiento trasero de la camioneta, me metí y conduje de vuelta a mi casa. En la calle habían personas que me rogaban porque las dejara entrar en la camioneta. Las bombas caerían pronto, así que no detuve mi marcha. Varios quisieron bloquearme el paso. No sé a cuántas personas arrollé con la camioneta. Bajé del auto, ahora chispeado con sangre, y comencé a desempacar las latas en el refugio antibombas. Me tomó varios minutos. Una vez que había acabado, divisé los aviones. Me apresuré hacia el refugio y, momentos después, escuché un estallido extremadamente ruidoso. Luego nada. Tomaría un par de meses para que la radiación se aclarara, así que fui a sentarme. Tenía hambre y escogí una lata. Fue entonces cuando me di cuenta de que olvidé el abrelatas en casa. Pit, el destilador de licor ilegal. Durante mi 4º y 5º año de escuela primaria, solía quedarme a dormir en la casa de mi amigo Tom casi todos los fines de semana. Tom vivía en una casa de campo ruinosa. Compartía cuarto con su hermano mayor, Walter. Los 3 nos quedábamos hasta tarde contando historias de terror. La peor fue una historia verdadera. Así es como Walter la contó. En la época de 1920, esta casa pertenecía a una familia diferente.
Su vecino más cercano era un destilador endogámico de licor ilegal llamado Pete. Pete vivía en una choza al fondo del bosque y frecuentemente se metía en problemas con la ley. Los padres les advirtieron al pequeño y pequeña que vivían aquí que nunca se acercaran a Pete. El jovencito vivía justamente en este cuarto. Una noche, fue despertado por el sonido de vidrio roto en algún lugar de la casa. Al vivir tan cerca de Pete, este niño era muy cauteloso. Y en vez de abrir la puerta, la cerró. Presionó su oreja en la puerta y escuchó. El niño oyó las pisadas de botas por el pasillo, muy pesadas como para ser de su padre. Casi podía oler el licor ilegal a través de la puerta del dormitorio. «Déjame entrar, niño». Era Pete, pero el niño no abrió la puerta. Superando su miedo, gritó, «No». Luego de un minuto, el chico pudo escuchar las botas pesadas de Pete desvaneciéndose por la casa. En un cuarto distante, escuchó a su padre gritándole a Pete. Pero los gritos pronto se convirtieron en chillidos. Por casi una hora, los sonidos se degeneraban mientras el padre desgarraba sus cuerdas vocales con sus alaridos. El niño pensó que las súplicas roncas de agonía eran lo peor que había escuchado, hasta que fueron reemplazado por algo aún más terrible. Silencio. Las pisadas de bota de Pete se encaminaron al cuarto del niño. Golpeó la puerta sólida de roble. «Niño. Abre esta puerta o te arrepentirás». El chico podía oler el licor ilegal por la puerta. De nuevo, replicó, «No». Y entonces fue el turno de su madre. Sus gritos y chillidos duraron 2 horas. Y cuando pararon, las botas pesadas regresaron hasta la puerta de su alcoba. El hedor del licor ilegal era abrumador. «Niño. Dije que abras la puerta. Esta es tu última oportunidad». El chico estaba aterrorizado. «Por favor, no lastimes a mi hermana». Pete estaba borracho y divirtiéndose. Río. «Entonces abre, niño». Pero el niño era más listo que eso. Pasó las siguientes 3 horas escuchando los gritos de su hermana pequeña. Cuando la policía llegó para investigar la casa 2 días después, encontraron a la madre, al padre y a la hermana atados a sus camas. Pete había hecho un agujero pequeño en cada uno de sus abdómenes bajos y retiró los intestinos de sus vientres, centímetro por centímetro, mientras morían de dolor. Al niño lo encontraron deshidratado pero vivo. Seguía encerrado justamente en este cuarto. Presionado justamente contra esta puerta. Estaba completamente catatónico. Pasó el resto de su vida en un sanatorio, susurrando ocasionalmente. «Debí haber abierto la puerta. Debí haber abierto la puerta». Al final, Pete fue encontrado y ejecutado. Su choza fue destruida. Pero su fantasma sigue acechando esta casa. A veces, podemos oler un poco del licor dulce por las mañanas y sentir un dolor en nuestras entrañas. Y cuando lo hacemos, sabemos que Pete estuvo aquí durante la noche tratando de arrancarnos los intestinos. Esta historia en serio me asustó. 10 de 10. Siempre insistí con que los 3 durmiéramos con la puerta del cuarto cerrada y las luces prendidas. Tu imaginación es tan fuerte a esa edad. Estaba aterrorizado de cada sonido en la casa antes de dormirme. Siempre que despertaba en su casa, incluso podía oler el dulce aroma del licor ilegal de Pete. Para ser honesto, también sentía un dolor en mi abdomen bajo. Casi siempre que le contaba esto a los 2 hermanos, se reían y bromeaban. «Sí, yo también lo huelo», decía Walter. «Yo también. Y me duelen las tripas». Seguía Tom, pretendiendo estar asustado. Se mudaron a Utah cuando Tom y yo estábamos en 5º grado. No los he visto desde entonces. Adelantémonos a esta mañana. Estoy sentado en el laboratorio de química del campus de la universidad. Mientras estábamos preparando un experimento, me percaté de que uno de los químicos olía tal como el licor de Pete. Es una esencia increíblemente distintiva, penetrante, casi dulce. No tanto como alcohol fuerte o licor destilado ilegalmente, pero similar. No la había olido desde aquellas mañanas luego de haber dormido con Tom y Walter. Era exactamente el mismo olor. Tomé la botella y vi la etiqueta. Éter etílico. Era éter. Me quedé viendo al otro lado del laboratorio, aturdido. Paralizado. Recordé que cerraba la puerta del dormitorio todas las noches. Pensé en despertar con el olor débil de éter en mi boca. Recuerdo el dolor distintivo en mis intestinos cada mañana. Y comprendí que no había ningún Pete, el destilador de licor ilegal. Me habían estado vigilando. Ya no queda nada. Siempre he sido una criatura de hábito, son pocas las observaciones que mi mente pasa por alto.
Es por eso que puedo recordar cualquier evento hasta concretar los detalles más insignificantes, pero últimamente mi memoria no ha estado en sintonía con la realidad. Cada día de semana, regreso del trabajo. Mis llaves están en mi bolsillo interior izquierdo. Abro la puerta del edificio y recojo mi correo del buzón al lado izquierdo de la entrada. Mi apartamento es el número 7, al igual que mi buzón. Siguiendo esto, recorro las escaleras hasta el primer piso. 11 escalones. Siempre comienzo con mi pie izquierdo y termino con mi pie izquierdo. Al menos eso era lo que pensaba, porque, hace unos días, me tropecé. No por un descuido, sino porque ese día terminé los escalones con mi pie derecho. Claro, dudé de mí mismo, lo suficiente para verificar la cantidad de escalones. Y efectivamente faltaba uno. En este punto pude haber hablado con alguno de mis vecinos, pero ellos no tienen mi misma orientación hacia los detalles, así que lo dejé pasar. Fue un cambio menor, uno al que me adapté pronto. Al menos hasta que perdí mi reloj de mano. Lo había dejado en mi mesita la noche anterior, y a la mañana siguiente simplemente se había ido. No era imposible que lo hubiese perdido, pero tenía el recuerdo firme de haberlo colocado en mi mesita. Todo se intensificó el día de hoy. Me desperté, tomé una ducha, me afeité, me lavé los dientes y me corté las uñas de mis 9 dedos. 9. Uno de ellos había desaparecido sin dejar más rastro que una tela saludable de piel cubriendo el nudillo plano. Sin saber a quién llamar, acudí a mi madre. Mi voz temblaba mientras le explicaba lo que había pasado. Ella enmudeció por unos segundos, antes de responder con preocupación en sus palabras. Me dijo que había nacido con 9 dedos. Le colgué. Estaba oscuro. Me senté, tratando de recordar. Lo había olvidado. ¿Le estaba pasando algo malo a mi mente? Apenas unos minutos después, me di cuenta de que estaba sentado en la oscuridad, pero era de día. Mi apartamento ya no tenía ventanas. El pánico se disparó. Esto ya no estaba en mi cabeza, nadie construye apartamentos sin ventanas. Traté de escapar, pero no había ninguna puerta por la cual hacerlo. Estaba atrapado en la caja de ladrillos amenamente decorada que era mi departamento. Llamé a la policía. Argumentaron que mi dirección no existía. Luego de que colgaron, habría llamado a alguien más, de no ser porque mi teléfono ya no estaba ahí. Ahora mi laptop es lo único que existe, y trato de escribir esta historia con el muñón que alguna vez fue mi mano. Solo queda mi dedo medio, una especie de jódete para mí mismo. Piénsalo. ¿Has perdido algo recientemente, como tu taza favorita, o quizá un lápiz? ¿Algo que haya desaparecido sin dejar rastro? Así empezó para mí también. La caja fuerte. ¿Alguna vez te has despertado a la mitad de la noche o revisado tu reloj aleatoriamente durante el día, dándote cuenta de que la misma hora te persigue? Para mí son las 11:17. Diría que una de cada 4 veces que veo la hora, son las 11:17. Tú puedes tener otra, como las 3:33, o las 12:50. Si no tienes una, siéntete afortunado y deja de leer. Si tienes una hora que no pareces poder eludir, sigue estas instrucciones. Encuentra el lugar en donde naciste. Mientras más específico seas, mejor. El cuarto exacto si es posible, pero, en ocasiones, lo que buscas puede deambular un poco. Revisa el cuarto y los alrededores con meticulosidad. Deberás encontrar una caja fuerte con un teclado de 4 dígitos. Ya sabes cuáles dígitos utilizar, usa un 0 al comienzo si tu hora es menor que 10. Adentro hallarás un sobre de manila. Sácalo y ten cuidado de su peso sorpresivo, porque no querrás que se te caiga por accidente. Con el sobre en mano, sal de ahí y asegúrate de que nadie te haya visto. Una vez que estés en un lugar seguro, abre el paquete. Deberías encontrar un disco duro externo y 2 sobres. Uno estará etiquetado como fotos. Abre ese y encontrarás una serie de fotos Polaroid documentando la historia de tu vida. Cada una tendrá una fecha y una breve descripción impresa en el espacio en blanco. Nunca habrás visto estas fotografías antes, ni tendrás memoria alguna de que te las hayan tomado. Al ver estas fotografías, ten mucho cuidado de no pasar de la fecha actual, dado que tales fotografías estarán ahí, y no se supone que el futuro se sepa. El otro sobre estará etiquetado como certificados, y no es ni por cerca tan grueso como el sobre de las fotos. Te aconsejaría que no lo revisases en lo absoluto, pues contendrá documentos legales de tu vida entera, como tu partida de nacimiento, acta de matrimonio, licencia de conducir, licencias empresariales e incluso actas de nacimiento que tengan tu nombre enlistado bajo madre o padre.
Como última advertencia, también contiene tu certificado de defunción. Consigue una computadora barata que no te dolerá tanto descartar y una impresora de alta calidad que esté llena de tinta y papel, con repuestos, de ser necesarios. Asegúrate de que la impresora esté instalada apropiadamente. No conectes el disco duro hasta que estés completamente listo para imprimir la información que encontrarás en él. Y algo de importancia apremiante, no conectes la computadora a internet. Si la computadora tiene Wi-Fi, remueve el hardware que lo posibilite. Debe ser físicamente imposible para la máquina el conectarse a internet por su propia cuenta. Una vez que hayas conectado el disco duro, no hagas nada en la computadora. El disco duro tiene software que tomará el control de aquí en adelante. Si seguiste las instrucciones con exactitud, la impresora comenzará a escupir páginas como si estuviera poseída. Serán planos, esquemas y fórmulas matemáticas que la mayoría de las personas no tendrían la capacidad para entender. Si la impresora se queda sin papel antes de que termine, asegúrate de reabastecerla. Sabrás que ha acabado porque la computadora se apagará y nunca volverá a encenderse, y la última página impresa dirá: fin de las instrucciones. Luego te proveerá una dirección IP. Ve a esa dirección IP con tu buscador. Te pedirá tu contraseña de 4 dígitos. De ahí en adelante, se te asignarán nuevas instrucciones. Hasta ahora, alrededor de una docena de nosotros hemos seguido estas instrucciones, y el haber comparado nuestro material impreso nos dice que cada disco duro contenía una pieza del total. No sabemos cuántas piezas habrá o si alguien tiene piezas repetidas, pero estamos bastante seguros de que tenemos esquemas parciales de una máquina del tiempo, una que estamos destinados a construir. Nunca he sido lo suficientemente valiente como para ver las fotografías y documentos de mi futuro, pero otros se han arriesgado. Confiesan que cada vez que han mirado a las fotografías de su futuro, estas han cambiado, y, a veces, el número total de fotografías ha cambiado también. Como advertencia final: destruye el disco duro cuando hayas terminado. No se parece a nada que hayamos visto antes, y parece que puede encenderse sin una fuente de poder. No esperé para ver si el mío hacía algún sonido, pero los reportes de los demás dicen que, por la noche, parecía susurrarles. La cafetería. Nosotros veíamos los mismos rostros yendo de paso cada día, mi leal esposa y yo. Espectros de caras pálidas y macilentas deambulando por nuestras ventanas. Su habla distorsionada casi fantasmagóricamente. Enseñaban letreros, aunque la mayoría convergían en mensajes similares. Trabajaré por comida, aliméntame, ¿tienes cambio? ¿Cómo no se podía sentir pena por los mendigos y vagabundos de las calles cuando administrabas una respetada cafetería familiar? Con sus rostros mugrientos, supusimos que no podríamos alimentarlos gratuitamente. Entonces los clientes habituales demandarían el mismo trato, al ser este tan injusto. Pero, al mismo tiempo, tampoco podíamos dejarlos a que se pudrieran. Teníamos que ayudarlos. Vimos de nuevo la fotografía de nuestro hijo, quien fue a la guerra y su cuerpo nunca fue recuperado, y así es como la idea aterrizó. Al día siguiente, cuando la noche llegaba a un paso lento, dejamos entrar a un hombre. Se introdujo como Fernando. Fernando era una de esas personas que había estado durmiendo en callejones y en las afueras de la ciudad por años luego de que fue desahuciado y perdió su hogar, incapaz de proveer para sí mismo por la inestabilidad económica nacional. Ordenó costillas de res, la especialidad de la cafetería. En la cocina, en tanto mi esposa preparaba la comida del hombre, ella me preguntó si lo que hacíamos estaba bien, nuestro método, si esa era verdaderamente la forma de guiarlos. Luego de una larga discusión, le aseguré que Fernando estaría agradecido. Sus ojos destellaron en cuanto trajimos el platillo, y comenzó a devorarlo ávidamente. Era alguien muy hambriento. Nos preguntamos cuándo habría sido la última vez que tuvo una comida decente. Su boca se veía casi mecánica por la forma veloz en la que mordía y masticaba cada bocado. En medio de una pequeña sonrisa, nos agradeció por la maravillosa cena. Le sonreímos de vuelta, por cortesía más que otra cosa. Se desmayó y, horas más tarde, fue declarado muerto por las autoridades. Lo encubrimos bien. Después de todo, resultó que el hombre tenía una enfermedad terminal y pudo haber muerto cualquier día. Un toque de suerte ahí. El segundo. El tercero. El cuarto. Todas esas almas en pena que fueron acalladas. Lejos del sufrimiento de las calles, de la enfermedad y de la hambruna. Sin embargo, nuestros esfuerzos fueron paralizados luego de que recibimos cierto cliente.
Hasta el día de hoy, nos resulta difícil suprimir la memoria que nos tormenta por lo que hicimos esa noche. Nos dijo que su nombre era Rafael. Era un hombre bastante desarreglado, vestido en ropajes sucios hechos jirones. El solo observar al pobre desgraciado era desagradable para la vista. Le dimos un gran platillo de filete y, como el resto, no pareció notar que fue untado en veneno. Vaya que lo amó. Nos dijo que le recordaba a la receta de su mamá. Sonreímos en unísono y esperamos. Esperamos, y pronto el efecto llegó mientras vimos sus ojos cerrarse por última vez. Lo movilizamos a un par de kilómetros, en donde fue declarado muerto. Hasta ese momento, nunca llegaron a sospechar nada de nosotros, al menos no hasta que nosotros mismos nos entregamos. Aparentemente, el hombre sufría de amnesia tras un accidente de muchos años atrás. El médico forense dijo que el vagabundo utilizaba una placa de identificación militar alrededor de su cuello, y mi corazón dio un vuelco cuando se nos revelaron sus datos. Al principio me sentía confundido, pero luego me relampagueó, pues descubrimos que nuestro pobre y querido hijo nunca murió en la guerra después de todo. El rito del reloj de Cuco. Si tu sangre es pura y la luna se alza en todo su esplendor, considérate afortunado, ya que las condiciones son idóneas y eres digno de jugar. Trata de alejarte de la mácula de los impuros, busca la soledad que tan solo la noche te proporcionará y disponte a bailar con las sombras. Permanece todo un día sin despegar los brazos del cuerpo, ya que deberás usarlos para complacer al relojero, y, cuando el sol se oculte, siéntete libre de moverlos. Debes romper o esconder todos los espejos que te acompañen, oculta todo reflejo, proceda del agua o del filo reluciente del metal, y porta contigo un vidrio circular. Que la oscuridad te cubra y el silencio lo llene todo con su morbosa presencia. Solo entonces cierra tus ojos, abre la boca y junta tus manos formando una petición. La fría noche y el tic-tac de un reloj de Cuco deben acompañarte o no te considerará digno. Espera sin prisa, pues él se demorará. Trata de no moverte y concentra tu mente en el recorrido de las delgadas agujas del Cuco. Que la parsimonia del reloj cubra tu pensamiento, deja que te meza con suavidad y ternura mientras él se acerca llenándolo todo de amargura. Si tu petición es aceptada, así te lo harás saber. El frío soplo del relojero recorrerá tu garganta. No cierres la boca cuando así lo haga, no vaya a considerarlo una impertinencia. Tu presencia le es grata mientras su aliento sea frío. Si un fulgor cálido recorre tu boca, has sido considerado impuro. Mantén entonces la postura y no dejes de rogar con tus manos. Si el relojero lo considera, quizá te mate sin sufrimiento. Si eres declarado apto, tienes la obligación de proseguir. El siguiente paso requiere de una coordinación y práctica difíciles de lograr, son pocos los que invierten su tiempo en dominar el movimiento que a continuación te describiré. Sin abandonar tu posición inicial, con los ojos cerrados y la boca abierta, extiende tus brazos al techo, formando con ellas dos agujas que marquen las 12. Debes ser preciso, como un reloj, y cuando la noche llegue a su culmen, acompaña sin error la acompasada respiración de tu reloj de Cuco rojo. Que las agujas y tus brazos sean uno, muévete segundo a segundo con una exactitud milimétrica, y cuando tus extremidades se encuentren y no puedas acompañar a tu Cuco, agacha la cabeza y recita. Pido perdón espíritu relojero, pero la endeble condición humana me impide ser reloj. Espera sin mover los brazos. El silencio debe extenderse hasta cubrir cada rincón. No has sido capaz de complacer al relojero. No importa cuánto lo intentes ni con cuánto ímpetu realices los movimientos, no serás capaz de completar un solo minuto. Sentirás el desprecio y el odio hasta casi palparlos. Deberás ser castigado por el relojero. Recibirás un único golpe, con el que serás marcado de por vida. Ten cuidado de no gritar ni gemir, el relojero desprecia a los débiles y tú aún debes demostrarle que eres digno de su don. Es entonces cuando debes armarte de valor. No cuentas con el favor del relojero, él te desprecia y te considera un ser prepotente, que lo ha convocado sin ser digno. Debes, entonces, mostrar tu humildad y derramar tu propia sangre. Usa un cuchillo afilado o cualquier objeto cortante. Sé rápido y preciso, no te lo pienses mucho, a él no le gustará. Corta tu dedo más largo y tu dedo más corto de tu mano más útil y no pronuncies palabra alguna. Ni gimas ni muestres dolor. De hecho, esfuérzate por parecer feliz mientras te seccionas los dedos. Has demostrado valía, ahora mereces un premio. El relojero no dudará en otorgártelo, cuando completes el último paso. Coloca los dedos cercenados sobre el espejo que debes traer contigo. Debe ser circular y grande.
Deposítalos en el centro formando con ellos dos agujas. Con tu propia sangre, escribe en latín los números que componen un reloj, del 1 al 12, y guarda silencio de nuevo. Contempla al espejo intensamente, desafíalo con tu mirada. Obsérvalo e intenta no parpadear. Llega entonces lo más letal del rito. Ahí, a tu espalda, si has realizado bien cada paso y si miras con la suficiente atención, verás durante una fracción de segundo al relojero. Son pocos los que superan su visión sin padecer traumas ni dolencias mentales. Pero que no te dé miedo la locura, si ves al relojero, contarás con su don. Tienes ahora la facultad de explorar la dimensión atemporal. Tu cuerpo permanecerá ahí donde lo dejes, pero tu mente viajará hacia la lejanía. Pocos han descrito lo que reina en ese mundo, tan solo se sabe que permanecer demasiado tiempo en él cambia a la gente. Mientras permanezcas ahí, tu cuerpo no se corromperá. Lo que parecen años en la dimensión atemporal son en realidad milésimas. Cuando retornes de ella, el tiempo no habrá transcurrido en tu realidad. Muchos de los poseedores del don del relojero no retornan jamás de esta dimensión, y su cuerpo simplemente se marchita. Pero esto únicamente ocurre si decides quedarte allí indefinidamente. Decide bien, ya que luego no habrá vuelta atrás. Contar con este don es útil si se emplea con medida. Pues frenar el transcurso del tiempo mientras tu mente tiene una eternidad para pensar, es útil en muchas situaciones. Son muchos los que lo darían todo por detener el tiempo unos instantes y descansar del ajetreo de sus vidas. Pero hay inconvenientes a los que debes enfrentarte. No te preocupes por tus dedos, los recuperarás tras completar el rito. Pero vigila con atención. Una vez que hayas visto al relojero, este te seguirá. Por lo general, creerás verlo reflejado en un espejo o en la luna de un reloj, pero otras veces lo observarás con detalle, contemplándote con su diabólica sonrisa frente a tu lecho cuando despiertes entre sudores de una pesadilla que él habrá provocado. Atrapado. Estoy atrapado. Estoy solo y atrapado en esta oscura fosa fría. Mi vida ha alcanzado su final metafórico, pues la esclavitud es lo único que me depara. Dado que aquí no tengo nada con qué o en lo cual escribir, solo puedo pronunciar estas palabras y esperar que tal vez, en algún lado, quizá en un universo completamente diferente, mi voz será escuchada y mi historia recordada. Hice mi mejor esfuerzo por luchar contra ellos, pero no hubo nada que pudiera hacer. Su poder era mucho mayor que mis mediocres habilidades. Les di con todo lo que tenía, pero fui derrotado y recluido en esta prisión. Ahora las cadenas pesan en mi alma, y solo puedo imaginar el dolor que este cautiverio me traerá. Me las ingenié para evitarlo por mucho tiempo. Muchos de nosotros lo hacemos. Pero parece que, en años recientes, el poder del enemigo ha aumentado hasta niveles incomprensibles. Hemos perdido, y parece que nuestro último destino es ser capturados por estos tiranos y ser forzados a pelear entre nosotros como animales por lo que nos queda de vida. En realidad, es difícil de imaginar para mí. El pensamiento de que más temprano que tarde estaré allá afuera atacando e hiriendo a mi propio pueblo en contra de mi voluntad, si es que aún puedo llamarlos mi pueblo. Es algo graciosa la manera en la que funciona este proceso. No me pregunten cómo, ni siquiera estoy seguro de si ellos saben qué sucede exactamente. Pero cada vez que uno de nosotros es capturado y aprisionado, obviando con cuánta diligencia hayamos batallado antes de caer, comenzaremos a aliarnos lentamente con el bando de los monstruos durante nuestro cautiverio. Sucede sin excepción. Nunca podrás imaginar el dolor que alguien siente cuando uno de tus amigos se vuelve un esclavo de eso que combatió por tanto tiempo, y, tras solo un corto período de esclavitud, sucumbe a cada demanda del enemigo, hasta el punto en el que llega a encontrar camaradería en ellos. Es una especie de lavado de cerebro inocuo. Del cual, joder, yo también seré víctima. Sin importar lo mucho que no quiera que suceda. Lo único que puedo recordar, la última imagen tallada en mi cerebro, es la vista de mi madre, lágrimas inundando su rostro por presenciar mi derrota en la cueva que utilizábamos como hogar. Me había dicho que no los provocase, pero tras ver las bestias, no hubo nada que me pudiese detener. Estos eran los seres que se robaron a nuestro hermano. No importó con cuántos de los nuestros tuve que luchar, estaba determinado a aniquilarlos. Pero fui tan torpe. Si solo hubiese escuchado a mi madre. Estoy seguro de que pronto sufrirá el mismo destino que yo ante estas criaturas despreciables. Pero, aún así, quizá las cosas no son tan malas como se ven. Después de todo, es un hecho que, bajo la supervisión de estos seres, nos hacemos más fuertes de lo que jamás pudiésemos lograr por nuestra propia cuenta.
Lo que es más, ellos parecen preocuparse por nosotros de manera genuina. Procuran darnos refugio y salud. En retrospectiva, las cosas no son tan pesimistas como lo creía al comienzo. Ahora puedo verlo con más claridad. Creo que cuando sea utilizado como arma, daré lo mejor de mí, sé que lo haré. Porque, después de todo, el propósito de un Pokémon es ayudar a su entrenador a convertirse en un maestro, ¿no? Bailarín de medianoche. ¿Alguna vez has tenido una de esas sensaciones de que algo está mal? Aunque no durante el día, sino durante la noche. Me refiero a ese sentimiento súbito de pavor que te ordena despertarte. Gracioso, es como si la maldad nocturna emanara algo que tu cerebro durmiente sabe captar. Tuve una de esas sensaciones recientemente. Me forzó a despertarme a las 2 o 3 de la madrugada. Cuando sientes esto, por lo general te quedas acostado fingiendo sueño, o, si te sientes osado, echas un vistazo alrededor de la casa. Tras fallar en encontrar algo, regresas a dormir inevitablemente. Es lo que debí haber hecho. Debí haberme quedado dormido. Esa noche me senté derecho. Por un largo rato, me quedé sentado mirando fijamente a la oscuridad del cuarto antes de darme cuenta de que estaba despierto. Luego, el miedo hizo efecto. Esa sensación opresora que compacta tu pecho y serpentea en su camino por tu garganta. Estaba solo y con la mirada dilatada sin razón alguna. No podía oír los signos típicos de un allanamiento o los sonidos fantasmagóricos de la fuga de una válvula. Sin pensarlo más, me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la parte trasera de la casa. Abrí solo lo suficiente de la cortina como para asomar mi cabeza y me enfoqué en mi patio iluminado por la luz de luna. Debí haberme quedado dormido. Afuera, dando saltos en mi jardín, estaba un payaso. Tenía pliegues en sus mangas y cuello, pantalones abultados y zapatos flexibles. Su rostro, pintado en blanco, era rematado por una gran nariz roja de goma. Sin duda alguna, era lo último que hubiera querido ver por la madrugada. Bailaba en silencio total repitiendo un paso que solo los niños encontrarían divertido. Lo vi con fascinación tensa mientras recorría el jardín, intentando ignorar el creciente bulto en mi garganta. Se movía, deteniéndose ocasionalmente para jugar con mis herramientas de jardinería o oler las plantas incipientes. Entonces balseó hasta un retoño de roble que había plantado para luego desaparecer. Parpadeé. No era posible. Caminó detrás de la delgada planta infante, pero no regresó del otro lado. Tuve que haber podido mantenerlo en mi mirada hasta el último momento, pero no fue así. Fue como si el payaso caminara a través de una puerta escondida cerca del retoño. Deseé que todo fuera una especie de sueño lúcido. Pretender que nada sucedió era más fácil que la verdad. El payaso regresó, noche tras noche. Llegué a verlo bailar en mi patio por semanas, y desaparecía al final de cada noche de la misma manera. Una noche, desapareció detrás de una manguera de jardín, solo para reaparecer segundos después tras la podadora. Esta noche lo encontré cavando un agujero en el jardín. Nunca lo había visto hacer algo como eso antes, y mi pensamiento inmediato fue que el payaso estaba cavando mi tumba. El agujero se hizo más y más profundo en lo que cavó hasta que la cima del agujero se alineó con su cabeza. Una vez que había terminado, se paró frente al agujero sin moverse, cuando, de la nada, giró su cabeza. Mi corazón latió tan fuerte que pude sentir el hierro en mi paladar. Estaba a punto de alejarme de la ventana a un mismo momento en que lo vi agacharse y arrancar una flor. El payaso puso el tallo entre sus dientes y plantó la pala firmemente en la tierra, antes de estirar tirantes imaginarios y admirar su trabajo como un granjero. Mi corazón pulsaba aceleradamente para ese punto, aunque estaba aliviado de que no me había visto. Como si esa cosa me hubiera leído la mente, se dio la vuelta para encararme. Nunca pensé que añoraría un paro cardíaco. Escupió la flor y corrió hacia mí con sus pies aleteando hacia los lados. Se detuvo a unos metros de la casa, sonriéndome con sucios dientes anaranjados, y señaló al agujero llamando mi atención como un niño que acaba de terminar su pintura de dedos. Congelado en mi lugar, lo único que pude hacer fue sacudir mi cabeza furiosamente en un ademán negativo. La sonrisa del payaso se desplomó y se rascó la cabeza como si estuviera confundido. Avanzó hacia el agujero y lo señaló de nuevo. Lo hubiera mandado a comer mierda si pudiera. Se quedó parado ahí por un momento antes de actuar animadamente su momento de ajá. Luego se contoneó hacia la pala enterrada, la tomó y desapareció con ella. Estuve a la espera de que reapareciera en el jardín como antes. Recé silenciosamente para que fuera así, hasta que escuché la puerta de mi closet abrirse.